enfermedades crónicas o enfermedades terminales, como muchas veces se ha hablado, eh, avanza en el cuerpo, pero no avanza con la parte externa primero, sino que trabaja internamente esa enfermedad internamente se va desarrollando, va creciendo y produce muerte. Bueno, déjeme decirte algo, Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida empieza desde un lugar interno. Por eso estamos dando fuerte énfasis al cuidado interno, y eso significa cuidado interno es el cuidado del corazón, porque de ahí mana o de ahí depende el destino de nuestra vida. En el cuidado del corazón depende el destino de nuestra vida. Si no aprendemos a cuidar nuestro corazón está determinado o vamos a vivir, depende si lo cuidamos o vamos a vivir un estado de enfermedad constante o un estado de salud constante. Por eso, hoy quiero compartir, voy a tomar el ejemplo de mi esposa, en el sentido que vamos a usar mucha escritura, ¿vale? Y así que esté listo si usted tiene ahí su iPad o su Biblia de papel o de con el teléfono, lo que tengas en mano, rápido. Si no tienes rápido para buscar, por lo menos toma nota, porque lo que vamos a hablar hoy tiene que ver mucho con la parte, sí es verdad que todo el tiempo estamos hablando con cosas prácticas para poder practicar en la semana, para llevarlo a término en un ambiente como el de hoy, en un ambiente de familia, en un ambiente de hogar, porque toda esta palabra que estamos hablando no tiene que ver en primera instancia de ser practicado fuera, sino de ser practicado dentro del ambiente donde Dios nos ha introducido, que es un ambiente de hogar, de familia, ¿sí? Y yo quiero hoy compartir con ustedes dentro del contexto que estamos hablando, y quiero hacer énfasis el domingo pasado se nos habló acerca de gracia como actitud de vida, como forma de vida. Y dijimos que gracia, y voy a continuarla como la segunda parte de mi enseñanza, aunque todo tiene que ver con un sumar y un construir, pero hablamos acerca que gracia es el idioma de los santos, de las personas que han aprendido a cuidar el corazón. O sea, la gratitud debe ser parte, y como dije muchas veces, gratitud e ingratitud es naturaleza. Por eso, ¿dónde empieza la gratitud real en nuestras vidas? A partir del nuevo nacimiento. Yo no puedo ser agradecido si primero no entiendo la nueva naturaleza que me ha sido dada en Cristo. Cuando yo aprendo y entiendo que el nuevo nacimiento produce todo lo que tiene que ver con el carácter y la naturaleza de Cristo. Usted nunca, piense por un momento, ¿usted se ve alguna vez a Cristo siendo ingrato? ¿A Jesús en la tierra siendo desagradecido? Y después, si vamos avanzando un poquito más, usted ve a los discípulos que después de la cruz ellos hicieron un cambio, un giro total en su vida y en su expresión de vida. Usted ve a un Pedro desagradecido, a un apóstol Pablo desagradecido, en ninguna manera. Usted ve a un Timoteo desagradecido, no. Y no es porque era mejor que usted o mejor que yo, sino por causa de que han entendido que esa gratitud es la evidencia real de la conciencia que vamos creciendo del nuevo nacimiento que produce en nuestra vida una vida constante de gratitud. Por eso, cuando hablamos de gratitud, lo primero que tenemos que identificar es la obra de la cruz. La obra de la cruz nos da un panorama más amplio de por qué yo vivo o debo vivir una vida, no un evento, no un momento específico, no cuando las cosas van bien, no cuando tengo una buena noticia externa. ¿Se da cuenta cómo la gente pasa su gratitud en las cosas externas que le pasan? Si pasa algo malo, inmediatamente la gratitud cesa. Pero si pasa algo bueno, entonces la gratitud aumenta. Pero nuestra gratitud no está basada en lo que nos pasa externamente,
Señor, la gratitud está basada en la obra consumada de Cristo en la cruz, lo que ya hizo Jesús por nosotros, que es darnos vida, y esa vida es una vida eterna, no es una vida circunstancial. No solamente no agradecemos porque muchas veces la gente dice, bueno, le agradezco a Dios porque Él me va a perdonar mis pecados. No, la gratitud tiene que ver porque Él ya nos perdonó nuestros pecados pasados, presente y futuro. Y esto es maravilloso, entender la obra consumada de Cristo en la cruz. Y es interesante porque mi esposa la semana pasada hablaba acerca de la definición de predicadores de principio de siglo. Y hoy ayer estuve mirando y hoy también estaba mirando acerca de las expresiones que usaban los predicadores de principio de siglo o de la época de Lutero. Y hay un común denominador en todos ellos. Y es que la gratitud formaba parte de su naturaleza porque habían entendido la obra consumada de Cristo en la cruz. Qué interesante que cuando tú logras ver la obra de la cruz como la evidencia y el eje central para tú vivir una vida de gratitud, entonces a la mañana te levantas, en el mediodía estás, a la tarde estás y a la noche en todo tu círculo del día crono estás manteniendo tu vida en una acción de gracia permanente, no por las cosas que pasan externamente, sino por lo que Dios ya hizo en tu vida internamente. Darte vida eterna, perdón de pecado, una naturaleza que tú y yo no podíamos recibir. Y gracias a la obra de la cruz y gracias a su gracia fue posible que tú y yo la hemos tenido. Por eso insisto con esto, gratitud e ingratitud son naturaleza y no son palabras que solamente decimos, aunque incluyen las palabras que hablamos, pero tiene que ver con una naturaleza. ¿Por qué? Porque las palabras responden a la naturaleza que más nos gobierna. Por eso si nos gobierna la naturaleza, la nueva naturaleza, nuestro idioma constante y permanente va a ser gratitud. Y esto es importante que podamos ir como creciendo en este entendimiento. O sea, si podemos tomar como base, y lo hemos hablado, y la semana pasada se nos volvió a repetir lo mismo, pero si podemos tener como base, usted sabe que muchas veces repetimos las cosas, ¿por qué? No porque no tenemos nada que enseñar, sino porque asienta una fortaleza de creencia en lo que estamos hablando cada vez más fuerte en nosotros. Y vemos algo importante, y es cuando yo veo la vida del apóstol Pablo y veo una vida que estuvo sujeta a hacer una sola cosa, y es cumplir el propósito de Dios en la tierra. Este es el objetivo que Pablo tenía. Él no estaba dependiendo, yo hago el propósito de Dios si todas las cosas externas se me acomodan, si todas las cosas se me favorecen externamente. No, él no dependía, él nunca dependió de las cosas externas, que las cosas externas se acomodaran para que entonces se me fuera más fácil, para entonces sí hacer lo que tengo que hacer. No, él nunca dependió de las cosas externas. Amado, tú y yo nunca deberíamos depender de las cosas externas. El otro día hablando con el pastor Andrés, para muchas personas el tener un edificio, el congregarse cada semana, y no digo que esté mal, pero muchas veces la gente ve lo externo, pero no está viendo lo interno que estamos viviendo como familia. Amados, tenemos testimonios en el Señor, gente que pude conversar, el pastor Andrés pudo conversar, gente que realmente está generando una vida auténtica de agradecimiento en el Espíritu, las personas, familias que están entendiendo el propósito del por qué y para qué somos casa, somos iglesia, somos familia. No tiene que ver con un edificio solamente, tiene que ver con nuestra vida que cumple el propósito de Dios. Y este es el objetivo de Pablo. Pablo no tenía como objetivo las cosas externas. Pablo tenía como objetivo que la fe de la gente creciera, que el amor de las personas se desarrollara, que ellos pudieran cumplir el propósito del Señor, que puedan crecer, que puedan madurar, que el carácter de Cristo pueda ser formado. O sea, si usted logra ver la dirección del apóstol Pablo, siempre estaba enfocado
en lo interno. ¿Por qué? Porque lo que determina nuestra actitud y nuestro comportamiento de vida no es lo que pasa externamente, es lo que está pasando internamente en nuestro corazón. Por eso es importante el cuidado y el profundizar internamente y el generar cambios internamente. Entonces, la diferencia entre una persona agradecida y una persona desagradecida tiene que ver desde qué visión o desde qué lugar estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Estamos mirando las cosas externas o estamos mirando la formación de Cristo en nosotros? Porque esta es la clave. El problema de una familia, el problema de un matrimonio, el problema con padres con hijos, hijos con padres, no se resuelven con acomodar cosas externas en primera instancia. Se resuelve con que la vida, en cierta manera, está resuelta cuando la formación de Cristo en nosotros va creciendo. ¿Por qué? Porque cuanto más Cristo crece en nosotros, más el carácter de Cristo, entonces sí es expresado afuera. No hay nada que yo pueda expresar fuera si no hay nada que estoy trabajando dentro. Por eso el mayor trabajo que tú y yo tenemos no es algo externo. El mayor trabajo que tú y yo tenemos es el trabajo interno. Porque de ahí depende. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de Proverbios? Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él determina el rumbo de tu vida. O sea, el destino de tu vida no está por lo que pasa externamente, está por lo que está pasando hoy internamente. Y es una buena pregunta para decirte a ti mismo, ¿qué está pasando dentro mío? Porque ese es el objetivo básico y principal de la vida del creyente. Entonces, o lo que ponemos dentro nuestro está basado en el carácter de Cristo siendo desarrollado, o solamente estamos basando nuestra vida, nuestro andar diario sobre lo que nos pasa externamente. Quiero que en el Señor, que podamos llevarnos a la corrección de nuestro enfoque de vida. Estamos en esta tierra para ser responsables de las cosas externas, pero estamos en esta vida para trabajar en la vida interna primero. Porque nada de lo externo va a cambiar si primero lo interno no cambia. Mucha gente dice, quiero cambiar mi matrimonio, quiero que mi matrimonio cambie, que mi familia se ajuste, que mis hijos esto, que el trabajo aquí, que muchas cosas, y todo lo que me nombran es cosas externas. Pero yo les quiero decir en el Señor, el diseño perfecto de Dios para un matrimonio, para una familia, es que comencemos a ajustar cosas internas. La integridad es algo interno. El honor es algo interno. La fe es algo interno. El amor es algo interno. En primera instancia que debe ser trabajado en nuestras vidas. Y cuando yo trabajo todo esto, y puedo nombrar muchísimas más cosas, pero todo tiene que ver con el trabajo interno. El perdón trabaja primeramente internamente. O sea, nunca puedo perdonar a otros si primero no trabajo con el perdón dentro. Y podemos enumerar muchísimos puntos, pero el eje central tiene que ver con el cuidado de nuestro ser interno. Cuando hablamos de la comunión con Dios, en oración, en la palabra, ¿de qué está hablando todo esto? No está hablando, aunque hay una demostración externa, pero hay un trabajo interno que yo estoy haciendo diariamente. Y eso es algo que tenemos que ser cada vez más consciente y más consecuente, porque este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no trabaja primeramente en lo externo. El verdadero evangelio tiene como objetivo primario trabajar en nuestro ser interno. ¿Vamos bien hasta aquí? Esto es importante porque es la premisa que yo quiero darle en esta primera parte. Necesitamos entender que cuando tú te levantes a la mañana, pienses no en las cosas que tienes que hacer externamente, sino en las cosas que tienes, y no por decir hacer cosas, sino por trabajar principalmente en la vida interna. Que este día sea un día, cuando tú te levantes a la mañana
viene día lunes y muchos de ustedes van a sus trabajos y se levantan y toman el café y se van o el desayuno y se van rápido al trabajo. Déjame decirte algo, en medio del trabajo necesitamos entender y escuchar al Señor qué Dios quiere hacer en ese momento, porque el trabajo, o mejor dicho, el empleo, es la excusa para que hagas el verdadero trabajo. Y es que Cristo se deje ver en medio de tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en el lugar donde nos movemos. Por eso es el trabajo mayor del cuidado interno del corazón. Y Pablo, la mayor parte del tiempo, a pesar de que vivió con muchas cosas, como lo dije hace 2 semanas atrás, con muchos impedimentos. Miren, yo apunté algunos aquí, así como para que usted tenga noción, ¿no? Pero cuando Pablo escribe, muchas de las cartas que él las escribe no desde un palacio, no desde un lugar cómodo, no desde un hotel de 5 estrellas. Muchas de las cartas, que él escribe, las escribe desde una cárcel, donde había mucha incomodidad, donde lo externo como que no colaboraba, como que lo externo ni siquiera inspiraba a escribir cosas. Porque imagínense que cuando uno está, no sé si le ha pasado esto, ¿no? Pero cuando uno está en un ambiente, no un hotel, un spa, y todo, viene la inspiración, viene la palabra profética, viene todo junto. Porque hay una inspiración maravillosa de lo que vemos externamente, no sé si le ha pasado esto. Pero cuando todo lo externo no colabora, no hay inspiración de nada. Si estamos rigiéndonos por las cosas externas. Pero Pablo nunca estuvo pendiente de las cosas externas que le pasó. Y mire, solamente para que vea algo, había sido perseguido. Le quisieron apedrear, no, lo apedrearon también. Y casi con las piedras lo mataron. Dice, lo acusaron falsamente, lo llevaron a juicio. Caminó hacia Roma, cuando fue a Roma y su embarcación se hunde. Llega a una isla, una serpiente lo muerde. O sea, dígame que hay algo de favor. Si hay alguien, yo lo digo siempre, si hay alguien que debería quejarse profundamente por las cosas que le pasan externamente, le será Pablo. Pero Pablo usa una declaración contundente. Y mire cuál es la declaración contundente del apóstol Pablo, y quiero tomar como punto de partida, ¿no? Tengo varios versículos, pero Romanos capítulo 8, el versículo 28 y 29. ¿Cuál es el objetivo que tú y yo tenemos que entender cuando hablamos acerca de la gratitud como el idioma o el lenguaje de nuestra vida? Romanos 8, 28 y 29. Mira lo que dice. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, por favor, acompáñenme al versículo 29 ahora. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme o de acuerdo a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, si usted puede ver esto, por favor, en medio de las cosas que le pasaba al apóstol Pablo, el apóstol Pablo hace una declaración contundente y sobre todo el versículo 29. Y el versículo 29 dice que lo que antes conoció también los predestinó con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Dios con nosotros? ¿Cuál es el trabajo que Dios tiene con nosotros? Trabajar en las cosas externas que nos pasa, no es la prioridad. La prioridad es que tú y yo seamos conformados a la imagen de su Hijo. Por eso en medio de todas las cosas que nos pueden pasar, Dios tiene un objetivo claro. ¿Y cuál es ese objetivo claro? Que seamos conformados a la imagen correcta de su Hijo. Por eso Pablo, todo lo que atravesó, lo único que él quería que Cristo fuera formado en él. Él llegó un momento de decir, no importa si es cárcel, no importa si es un naufragio,
no importa si estoy siendo castigado, no importa si estoy siendo apedreado. Para muchos de nosotros hubiéramos dicho, Señor, ¿cómo podemos lograr hacer todo esto? Que ni siquiera, creo hasta donde yo sé, ninguno ha sido apedreado. Ninguno ni siquiera ha sido escupido en la cara. Al sumo que nos pueden decir es fanático, tú eres un religioso, no sé, muchas palabras que... Pero Pablo vivió esto. Ahora, ¿cómo logró atravesar todo esto? Por el enfoque que él tenía. La gratitud es el resultado porque hemos visto la cruz de una manera que el mundo no la ve. Cuando yo logro ver la obra perfecta y consumada de Cristo en la cruz, mi gratitud va a ser constante y permanente. Porque uno no puede agradecer con la vieja naturaleza. La vieja naturaleza lo único que hace es ser desagradecido. Pero esta nueva naturaleza nos permite, por eso necesitamos entender, conectar nueva naturaleza con la obra de la cruz. No podemos separarla. Y cuando yo logro ver que todo lo que tenemos, que todo miro alrededor mío y todo lo que hemos adquirido es la obra de la gracia, es mediante la obra de la cruz. Entonces, la gratitud nos permite, o mejor dicho, la gratitud permanece constante en mí cuando tengo un estado permanente de gobierno de Cristo en mi vida. O sea, si Cristo es el que gobierna mi vida, la gratitud va a ser entonces, sí, como se nos explicó la semana pasada, va a ser una actitud permanente en nosotros y no algo circunstancial. Pero quiero que avancemos en algo que para mí es importante en el día de hoy que podamos entender. Si usted va a encontrar, hay muchas escrituras y se las voy a dar simplemente para que usted las tome nota y las voy a leer, pero muy rápido, quizás los de multimedia la van a poner ahí, pero por lo menos anótenlas. Primera de Corintios 1:4. Mire la expresión de la vida del apóstol Pablo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Cuántas veces daba gracias? Siempre. Y es interesante porque la gratitud primero estaba enfocada en Dios, pero era direccionada el por qué daba gracias a Dios, por las personas que Dios les había dado. Traslade eso a un círculo íntimo. ¿Cuántas veces te levantas a la mañana y miras a tu esposa o a tu esposo? Quiero confiar que duermen en la misma cama, por favor, ¿vale? Y lo miras y le das gracias a Dios. ¿Cuántas veces te levantas y te levantas alrededor de una mesa y quizás no sé cómo es porque cada casa es un mundo, pero no sé si desayunas con tus hijos, si de repente le preparas el desayuno o de repente la merienda o la cena, cuando estás alrededor de una mesa, ¿cuántas veces estás puesto a observarlos? Y quizás no estás diciendo todo el tiempo externamente, pero internamente estás diciendo, Señor, gracias por la vida de mis hijos, por la vida de mi esposa. ¿Sabe lo que es esto? Parece algo sencillo, pero esto es lo que vimos de la obra de la cruz. La obra de la cruz nos hace ser espontáneos en gratitud permanente. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de... Espere, Pablo, ¿siempre Dios te lleva en triunfo? ¿Acaso no estás viendo que te has naufragado? ¿Qué triunfo hay en un naufragio? ¿Qué triunfo hay que estés metido en la cárcel? No hay ningún triunfo. No, porque el triunfo no estaba basado en lo externo. El triunfo estaba basado en la obra consumada de Cristo en la cruz y de lo que Cristo había hecho en la vida interna del apóstol Pablo. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo. Y ese triunfo dice, en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifestamos en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, la gratitud debe ser transformada en nosotros
y repito esta palabra, en un estilo permanente de vida. Por eso el vivir firmes en la fe y no permitir que nuestra fe naufrague es la expresión de una vida que vive en constante agradecimiento. Y les puedo nombrar, tengo mucho más escrituras, Colosenses 2:3, 2:7, donde dice arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así que habéis sido enseñados, abundad en acciones de gracia. Note esto, cuando somos arraigados y somos sobreedificados en Cristo y somos confirmados en la fe, el resultado va a ser ¿qué? Gratitud. Colosenses 3:17, le dije que hoy iba a mirar mucha escritura, Colosenses 3:17, usted no puede buscarla rápidamente, solamente apúntela, después la lee en la semana. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracia. Y la última escritura, Efesios 5:4, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es lo correcto, más bien usen su boca, miren lo que dice aquí, usen su boca para dar gracias a Dios. Y aquí surge una pregunta, ¿cómo estás usando tu boca? Es el resultado de quién te gobierna dentro. Es el resultado del trabajo que estoy haciendo dentro. Como alguien me dijo esta semana, pastor, no es fácil dar gracias a Dios en todo. Claro, el tema es, no es fácil cuando no se trabaja. Si hablamos de un hombre, o hablamos y nos sentamos alrededor de una mesa y yo le digo, no es fácil sacar músculo. Pero si trabajas y vas al gimnasio y vas a hacer las cosas correctas de la persona que te indica cómo desarrollar, usted va a sacar músculo. Porque todos tenemos los mismos músculos, solamente que uno lo tiene desarrollado, otro no. Unos van y levantan las pesas y hacen disciplina y otros no. Déjeme decirte algo, la gratitud es parte de nuestro trabajo diario internamente. Si pudiéramos tomar esto como la esencia del Evangelio, es gratitud. Yo no sé usted, pero el hecho, y no voy a decir el simple hecho, el hecho que Dios nos haya cambiado el destino de una condenación eterna a una vida eterna, dígame si eso no es suficiente. Si eso no es suficiente, cerramos persiana y vámonos. Si no ha sido suficiente la obra de la cruz y lo que se generó en la obra de la cruz, en darnos no solamente el perdón de pecado, sino darnos vida eterna, que la vida eterna comienza en el momento cero que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador. Y en el momento que tú desaparezcas de esta tierra, esa vida eterna continúa. Escuche, lo que estamos viviendo en esta tierra son años de vida que Dios nos da. ¿Qué son? 85 años, 90 años. Los más robustos que llegan a 120, bueno, no sé. Pero piense por un momento, ¿qué es eso comparado con la eternidad? ¿Qué es eso comparado con la vida eterna o la condenación eterna? Y esto fue posible por la obra de la cruz. La obra de la cruz nos posicionó en una vida eterna, en una vida de paz, en una vida de gozo, en una vida de plenitud completa. Es la obra de la cruz. Si entendemos la obra de la cruz de una manera más alta y más profunda, nuestra vida estaría constante agradecimiento y nos desplazaríamos del ambiente de queja, de murmuración y comenzaríamos en nuestros ambientes de hogar, de familia, de trabajo. Escuche, comenzaríamos a ser agradecidos.
Me deja decirte algo, muchas veces la gente se queja por el jefe que tiene, por el sueldo que tiene, por si eres una persona que está con los negocios, bueno, es que se queja porque no vendió en ese día lo que tenía que vender, no facturó lo que tenía que facturar, porque Hacienda viene y me clava los impuestos y no tengo para dónde salir. Si logramos entender que la obra de la cruz hace un antes y un después, usted tendría gratitud 24/7. ¿Por qué? Porque gratitud no tiene que ver con un evento, tiene que ver con una actitud permanente de la vida gobernante en tu interior. La gratitud es algo, así como, ¿se acuerdan lo que dice la palabra que sin fe? Yo sé que usted la sabe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, déjeme decirte algo, la gratitud es algo que está conectado con la fe, porque gratitud es como el vehículo que agrada a Dios, es el deseo de Dios, es su voluntad, y le voy a explicar por qué, porque la fe tiene 3 características fundamentales, lo dije hace 2 domingos atrás y se lo voy a decir de nuevo hoy. La fe tiene 3 características principales. La fe está gozosa, la fe está alegre, se ríe de lo porvenir. O sea, escuche, la fe se regocija por lo que Dios ya ha hecho, no por lo que Dios va a hacer, sino por lo que Dios ya ha hecho. Me deja decirte algo. ¿Sabe por qué a mí me da paz los ambientes donde vivimos hoy o en esta temporada como casa, como familia? Porque Dios ya tiene todo. Dios, ¿qué está haciendo? Y bueno, vamos a mirar si compramos un edificio, a ver, vamos a buscarlo. No, Dios ya lo tiene. Dios ya lo tiene, simplemente vamos a hacer lo que está en nuestra mano hacer. Ir a identificar el edificio que ya Dios tiene. Nuestra gratitud no es, Señor, a ver si nos das el edificio. No, Dios ya los tiene para nosotros. Dios tiene el edificio, Dios tiene el dinero, Dios tiene todo. ¿Se da cuenta? Dios tiene todo bajo control. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios tiene control de todo. Dios tiene toda tu vida. Tu vida está en sus manos. Y Él te cuida mucho más de lo que tú te puedes cuidar a ti mismo. Por eso es importante la gratitud, se regocija, está alegre. Esto es fe. Entonces, la gratitud nos va a llevar ¿a dónde? A un poder disfrutar aún los procesos que estamos viviendo desde el lado del gozo y no desde el lado del sufrimiento. Vamos al ejemplo de nuevo de Pablo. Tú no ves a Pablo, pobrecito de mí, nadie me viene a visitar. Estoy en la cárcel, nadie me da a comer, estoy en la cárcel, y estoy en la cárcel por predicar el Evangelio. Y estoy en la cárcel y estoy siendo apedreado y estoy siendo perseguido y encima me pasa lo que me pasa. Estoy en la... No, dígame por favor, ¿cómo él gestionó su vida? Él la gestionó desde el gozo y no desde el sufrimiento. Y aquí quiero que anote, si usted está anotando, gratitud nos conecta con el gozo y el gozo nos conecta con fuerza. Por eso, donde hay fuerza, espiritualmente hablando, fuertes espiritualmente, es porque hay gozo. Pero vamos a ir a la raíz de todo, la materia prima. Y hay gozo porque hay gratitud. O sea, que la fuerza está determinada por la gratitud, por un espíritu de gratitud que tengas diariamente. Por eso a mayor gratitud, mayor gozo. Y a mayor gozo, mayor fuerza. Por eso la fuerza de un hijo de Dios empieza en la expresión y actitud de gratitud. Por eso, por otro lado, la queja es el lenguaje de un corazón descuidado. Se nos dijo la semana pasada, y quiero reincidir en esto porque es uno de los mejores ejemplos, el pueblo de Israel había salido de Egipto con mano poderosa.
Pero amados, si usted ve una característica en el pueblo de Israel, después que salió de Egipto, yo creo que se quejaron más después cuando salieron de Egipto que en medio de Egipto. En medio del Egipto tenían razón como para quejarse y no se quejaban, no escuchaban ninguna queja por un lado. Cuando ellos salen a libertad, ¿por qué? Porque no lograron, por eso es sombra, tipo y figura. Ellos salen de esclavitud. ¿Acaso nos dice la palabra esto, que Él nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de su amado Hijo? Él nos posicionó ¿en dónde? En su reino. Esto es sombra, tipo y figura de lo que pasó a Israel. Israel estaba en un tipo de gobierno. Dios los libera y Dios lo va a introducir. El objetivo es no liberarlos solamente. El objetivo es que puedan introducirse a la tierra de abundancia. Ese es el objetivo. Y la tierra de abundancia hoy, sombra, tipo y figura, en aquel tiempo, hoy la tierra de abundancia se llama Cristo. Por eso cuando Dios nos saca de la esclavitud, Dios nos coloca en Cristo, en su Hijo. Y en su Hijo está todo suplido. En su Hijo está tu hogar, tu familia, tus hijos, la finanza, la salud. Está todos los recursos que necesitamos. Está en la obra consumada de Cristo. Y en su Hijo que nos ha sido dado por gracia. Por eso usted va a encontrar que en el desierto el pueblo de Israel vivió milagros impresionantes. Pero aún así murmuraban. Aún así no paraban de quejarse. Moisés, en Egipto teníamos comida. Moisés, en Egipto, no sé qué tipo de comida comían los esclavos. Pero le puedo asegurar que no comían la comida del rey. ¿Sabes? Ellos se quejaron porque no había comida y Dios envió maná del cielo. Y Jesús nos dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo. ¿Se da cuenta? Cómo es una sombra, tipo y figura, hoy es la realidad. Y necesitamos entender que el corazón que está lleno de queja, de amargura, inclusive de compararse con uno con otro, yo soy mejor que uno, soy peor que otro, es lo que refleja algo y es el corazón descuidado. Por eso una de las cosas que doy como tarea en tu casa, escúchate cómo hablas a tu esposa, cómo hablas a tus hijos, cómo hablas a tu esposo, cómo se habla dentro de un ambiente de familia. No es como tú me hablas a mí cuando nos encontramos y tomamos algo o compartimos y nos vemos y nos abrazamos aquí en el auditorio. No, es lo que tú hablas en casa. Es la demostración de si tu corazón está cuidado o no. Y ahí quiero avanzar en algunas cosas que son importantes y quiero terminar con esto, pero para que usted logre ver algo práctico. ¿Cómo seguimos? No es cómo voy a cuidar, no cómo seguimos. Porque si esta palabra viene enseñada de muchos meses atrás, yo quiero creer que usted está practicando esta palabra. Ahora, ¿cómo le damos continuidad? Porque siempre lo eterno tiene un sentido de permanencia. O sea, cuando Dios nos enseña cosas, no es para este mes, es para que le demos continuidad, para que nada de lo que vamos aprendiendo se nos quede en el tiempo. O sea, mire un ejemplo sencillo. En el colegio se nos enseña la tabla de multiplicar. ¿Para qué nos sirve la tabla de multiplicar? Para hacer un examen y decir que sé la tabla multiplicada del 8 o del 9. Le dije porque para mí era más complicada la tabla del 8 y del 9, ¿no? O para realmente eso te sirve de cara a futuro. Si tú lo ejerces, entonces cuando tú te toca hacer números, aunque hoy tenemos el teléfono rápido y sacamos la calculadora, pero el tema es, ¿cuál es la idea? La idea es trabajar o darle continuidad a lo que se nos ha enseñado. Bueno, la palabra de Dios es lo mismo. O sea, Dios nos viene enseñando. ¿Cuál es el punto? Darle continuidad. Entonces, ¿cómo? No es cómo vamos a cuidar. ¿Cómo seguimos cuidando un corazón para que exprese una continuidad de gratitud
en nuestras vidas en el día a día. Y le voy a dar por lo menos tres cosas básicas. Número uno, cuando invertimos tiempo en llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 3, versículo 15 y 17. Vamos bien hasta aquí, no sé ni el tiempo que estoy, no sé ni cuándo empecé. Total, estamos una vez en la semana, usted está en su casa, no se preocupe ahí. Después prepara la comida un poquito más tarde. Pero regáleme 10, 15 minutos, no voy a ir más allá, pero quiero darle estas cosas que para mí es importante que la trabajemos y la sigamos trabajando en casa. ¿Cómo logramos esto cuando llenamos nuestro corazón constantemente y permanentemente de la palabra de Dios? O sea, nosotros iniciamos el mes de enero con la lectura diaria de la palabra. Esto es un área, una lectura que hacemos de leer la Biblia en un año, etcétera, etcétera. Y lo vamos a seguir haciendo, no es un problema. Pero hay un lugar donde Dios quiere llevarnos también y es en la meditación de la palabra de Dios. Es en meditar aquellas cosas que Dios nos está hablando ahora. Por eso hoy yo le di muchas escrituras. ¿Por qué le doy escritura? Porque lo que sostiene la palabra no es lo mucho que yo hable. La base de lo que sostiene lo que yo estoy hablando es la palabra. Son las escrituras que nos van mostrando la esencia misma de lo que va a sostener tu vida y la mía. Colosenses 3, versículo 15 al 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y mire que hay una orden aquí, no es una sugerencia, es una orden, esta palabra. Y sed agradecido. Es interesante, tengo mi hija con mi nieta y cada vez que va a pedir algo, la madre le enseñó, ahora que está comenzando a hablar, y le dijo, por favor, gracias. ¿No? Entonces ahí se está trabajando ahí en la casa y yo refuerzo lo que se trabaja en la casa, nada más. Pero el ser agradecido, y la madre dice, ¿cómo se dice? Gracias. ¿No? El ser agradecido no es una opción, es una orden de Dios. Debemos tener una cultura en casa de agradecimiento. Se nos habló la semana pasada que parte de la gratitud tiene que ver con palabras. Y necesitamos levantar estándar en casa de gratitud. Aún en las cosas pequeñas que muchas veces vemos. Y no demos por sentado, bueno, lo hizo porque tenía que hacerlo. Porque yo no puedo hacer todo en casa. Si algo lo hizo, bueno, menos mal que me está ayudando. No es la actitud. La actitud es ser agradecido. Tú dices, pero lo tuvo que hacer, pastor, él lo tiene que hacer. Sacar la basura es un tema de él o de ella. Cocinar. Acomodar la casa. Son cosas tan sencillas del día a día. El que tu esposo llegue del trabajo y encuentre un ambiente, o la esposa llegue del trabajo y llegue o de la calle y llegue del lugar externo y quiera ir rápidamente al hogar porque encuentra un ambiente saludable. Y ese ambiente saludable se genera por un espíritu de gratitud. Gracias. Gracias por preparar la comida con tanto amor. Gracias por prepararnos. Gracias por hacer que este ambiente sea un ambiente de salud. Usted sabe, usted no se puede dar la idea por qué muchos hombres y mujeres no quieren llegar a casa. Porque no encuentran ambientes de gratitud, encuentran ambientes de queja, de murmuración, de cualquier cosa menos de gratitud. Por eso hay hombres que se pasan montón de horas en el bar, tomando un café o tomando otra cosa. Porque no quieren llegar a casa. Porque llegar a casa significa pleito, pelea, queja. No quieren llegar. Pero bendito sea el Señor cuando entendemos que la cultura de gratitud está gravitando en nuestro hogar. Entonces deseamos estar en casa porque hay un ambiente
que se respira de salud. Y la salud empieza por este camino que se llama gratitud. Ser agradecido es parte de la naturaleza que nos va gobernando. Llegar a casa y mirar el lugar donde Dios nos pone, donde tenemos un techo para dormir, donde tenemos una cama para dormir, donde tenemos, mira, hay tantas cosas que yo puedo hablarle, la salud, el respirar, el poder tener una mente clara, una mente fresca, eso y mucho más cosas que pueda hacer una lista grande, podamos llevar a un lugar de sed agradecidos. Vivamos una vida de gratitud, iglesia. Ahora, mire cómo viene esto. Esto es secuencia. Fuimos llamados, versículo 15, dice que fuimos llamados en un solo cuerpo y sed agradecido. Versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Aunque la Biblia se escribió por versículo y capítulo, esto es una continuidad. O sea, el ser agradecido y el continuar siendo agradecido es el resultado de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y esto nos va a llevar a un lugar que nos enseñemos mutuamente, que nos exhortemos mutuamente. ¿Y a qué vamos a enseñarnos? ¿A qué vamos a exhortarnos en un ambiente de hogar? Una de las características, no es todo, pero la esencia, ¿sabe cuál es? Vamos a mantener un ambiente sano en casa. No vamos a permitir que la queja gravite en nosotros. No vamos a permitir, mirándonos en los ojos. Amado, me deja decirte algo hoy muy práctico. Matrimonios, mírense a la cara y hagan un pacto entre ustedes. En esta casa no vamos a permitir nada de ingratitud. Vamos a desarrollar un ambiente de paz y un ambiente de gracia. La gracia de Dios está en nosotros, gravitando nuestras vidas. Vamos a hablar gratitud, vamos a hablar confianza, seguridad de lo que Dios ya ha hecho y lo que Dios va a seguir haciendo en nosotros y a través de nosotros. Amén. Mira lo que dice, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Otra versión dice, den gracias desde el corazón al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, que un corazón lleno de la palabra, la gratitud se transforma cada día más y más en un estado de gobierno. Y ese es el punto neurálgico de todo lo que es la enseñanza. Cuando la palabra está en abundancia en nuestro corazón, gratitud será la evidencia. Por eso, muéstrame una persona que se está llenando cada día más de la palabra. ¿Y qué es llenarse la palabra? Llenarse más de Cristo. Y te mostraré una persona que es sumamente, constantemente agradecida en todo. Por lo contrario, muéstrame una persona que está vacía de la palabra. Y te voy a mostrar una persona que está desagradecida. A lo mejor no habla mucho, pero internamente está quejándose por todo. Número 2. Número 1 es cómo yo mantengo y sigo manteniendo el corazón cuidado con una expresión de gratitud y llenándolo de la palabra. Número 2, orando con gratitud. No ores desde la queja. Comience a orar desde la gratitud. Filipenses 4, 6 y 7. Por favor, dice, no se preocupen por nada. ¿Hay algo que te está preocupando? Dios te dice, no te preocupes. Si pudiéramos sentir al Señor de una manera actualizada, nos puede decir, don't worry, be happy, ¿no? O sea, no te preocupes por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Pero no se quejen a Dios por lo que no tienen. Denle gracias a Dios, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Se da cuenta? Pasado siempre, Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por las cosas que tú has hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios,
cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo. Este es el versículo de la semana. Ya se lo digo de antemano. ¿Ok? Filipenses 4, 6 y 7 es el versículo de la semana. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. O sea, mis oraciones deben tener un alto contenido de gratitud. Y esto lo hemos visto en las oraciones del apóstol Pablo. Si usted logra ver cuidadosamente las oraciones de Pablo, él empezaba en la mitad y al final, gracias. O sea, él tenía un alto, y me gusta esta palabra, un alto contenido de gratitud. O sea, si tú oras y este tiempo de oración, de comunión con el Padre, el alto contenido que tiene tu oración, no es basada en gratitud, sino en lo que te falta, en lo que necesitas. Y no estoy diciendo que no podamos hacerlo, pero si tu nivel de contenido no es gratitud, entonces no estás funcionando de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida de oración. Y repito esto, que tus oraciones deben tener un alto contenido de gratitud. Me gusta esta palabra, usar la palabra 80-20. Que tu 80% de tu oración sea basada en gratitud. Y el 20% que tú puedas pedir a Dios lo que tú necesites, etcétera, etcétera. Porque Dios es Padre y Dios quiere suplir todas aquellas cosas, ¿sí? Número 3. Y voy a avanzar porque quiero llegar a un lugar donde quiero cerrar. Número 3. Aprendiendo, que va conectado sin duda, el renovar nuestra forma de pensar. O sea, el proceso de la renovación de la mente es fundamental en una vida que va a desarrollar gratitud. Sin renovación de la mente no hay transformación, no hay cambio de una vida de queja a una vida de gratitud. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos impide avanzar en este camino de gratitud? El no renovar nuestra forma de pensar. Por eso la transformación no es otra vez opcional. El apóstol Pablo dice, renovaos, es una orden. Transformaos, es una orden. No es una sugerencia. No es algo opcional, si siento o no siento. No, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque la transformación no tiene que ver con algo opcional, sino que es un mandamiento divino que afecta ¿dónde? Profundamente en mi estilo de vida. ¿Para qué? Para poder cambiar y querer corregir cosas. O sea, escuche, nosotros necesitamos entender que cada día que renovamos nuestra forma de pensar, nos alejamos de la queja y nos acercamos a la gratitud. Para vivir y gravitar en un ambiente de gratitud. Por eso es necesario identificar y eliminar de nuestro pensamiento todo lo que no está alineado a la voluntad de Dios. Esta palabra que estoy hablando, ¿forma parte del lenguaje de gratitud o no? Porque tú y yo, vamos a ser sinceros, tú y yo sabemos cuando nos estamos quejando o cuando estamos siendo agradecidos. Gracias a Dios que Dios nos dio inteligencia para ser listos. Entonces, todo lo que no construye a la gratitud y vas a hablar algo que no va a corresponder a la gratitud, no lo hables. Yo digo muchas veces, muchos de nosotros necesitamos un bulldog en nuestra boca, un perro. Aquellos que muerden y nos sueltan, bueno, que nos mordamos la boca. ¿Por qué? Porque de ahí determina también todo lo que estamos trabajando. Y indica que necesitamos seguir trabajando. Y lo último que quiero darles, cómo mantenemos esto, es cuando cuidamos con quién pasamos tiempo. La gratitud y la queja se alimentan de ambientes donde estamos. Voy a poner un ejemplo. Si nos rodeamos de personas tóxicas y convivimos con ellos y estamos con ellos, no estoy hablando de no amarlos, estoy diciendo de pasar tiempo con esa gente. Lo que va a hacer al final del día o al final de la semana te vas a volver un hombre o una mujer tóxica, una mujer que va a trabajar en queja. Júntate con personas
que trabaja en gratitud y esto va a desarrollar en ti el carácter real de Cristo. Por eso es importante la queja y la gratitud vienen a consecuencia también de ambientes donde estás. Y usted me dice, pero pastor, yo trabajo, estoy 8 horas con gente que son ingrata. Está bien. Son horarios que en esos horarios tú permites que la gratitud se desprenda. La Biblia dice, no seas vencido por ellos, sino tú vences. Yo creo algo, que la gratitud crea ambientes donde hay ingratitud, todo es apagado por la luz de la gratitud. Yo siempre digo esto, nunca es el problema de las tinieblas. El tema es qué luz estamos llevando donde hay tinieblas. Y gratitud es parte de la luz que Dios quiere que desprendamos en los ambientes donde estamos. Hay una expresión que yo uso y usted la usa o la ha sentido, un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y usted sabe cuál fue, lo dije por muchísimos años. Y le digo algo, dime con quién andas y te diré cómo acabas. Si andas con gente ingrata, terminarás siendo ingrato. Si andas con gente que manifiesta gratitud, vas a terminar como ellos. ¿Dónde estoy basado esto? Las escrituras de Proverbios 13:20. No lo tenía en mi nota, no se la ha pasado a multimedia. Pero quiero solamente terminar con esto. Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades o en problemas. Pregunta del millón: ¿quién es el sabio y quién es el necio? El necio es aquella persona que habla y dice Dios no existe. Es aquel que desprecia no solamente aquella persona que dice Dios no existe, sino el necio es aquel también que dice que Dios existe, pero desprecia el consejo de Dios y la corrección que viene por medio de su diseño, que son las autoridades espirituales que Dios nos da. Eso es un necio. ¿Sabes cuántas veces yo me he sentado con personas que yo sabía que no me estaban escuchando? Que sus oídos, su mirada estaba ahí, pero usted hábleme lo que quiera, pero después yo hago lo que quiero. Está bien. Pero ¿sabes cómo se llama a esas personas? Necia. Y dice que el que se junta con necios se meterá en problemas, pero cuando te juntas con gente sabia. ¿Y quién es un hombre y una mujer sabia? Aquella que vive para la voluntad de Dios. Aquel hombre y mujer que solamente le preocupa una sola cosa: vivir para agradar a Dios, vivir para estar bajo el diseño de Dios. Tengo que terminar. Pero necesitamos entender que la gratitud siempre se va a cultivar en una vida de comunión con Dios, con su palabra, con personas que aman y permanecen en vivir bajo la voluntad de Dios. Amo estos ambientes. Me gustaría verles a todos aquí hoy, pero amo estos ambientes porque van más allá de vernos físicamente. Porque es un trabajo más interno de nuestras vidas, hacia dónde Dios quiere llevarnos. Que seamos personas que cultivemos y nuestro estándar de vida sea un estándar de vida de fe, de gratitud, que está conectado. Que nuestra vida, nuestro respirar diario en casa, que de repente externamente como que no sabemos cómo hacer, cómo responder, qué hacer, qué no hacer, en ese momento podamos recordar esta palabra, gratitud. Quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos un momento. Todos están en casa.
Hoy no puedo verles a todos aquí, pero tengo fe que todos me están mirando. Y tengo fe que todos están con las cámaras encendidas. Pero déjame decirte algo. Dios va a hacer algo extraordinario en esta estación cuando encuentre hombres y mujeres que identifiquen la obra, que crezcan en una conciencia mayor de la obra de la cruz, donde te va a llevar a una vida permanente y constante de gratitud. Que tu hogar, el estándar de tu hogar sea gratitud. Que el estándar de vida, que tú seas conocido como una persona que mantiene permanentemente gratitud en tu corazón y gratitud en tus labios como expresión de estado gubernamental internamente. Padre, yo oro hoy. Cada hogar que está hoy conectado con tu palabra, conectados con tu voz. Señor, que seamos hombres y mujeres que la palabra tome un papel determinante en nuestras vidas. Que nuestra vida de oración sea una vida de gratitud a ti. Que nuestra vida sea vida que aprenda a entender que el círculo que tenemos que cuidar son gente, compañías correctas, para volvernos más sabios en entender la voluntad perfecta del Padre. Padre, yo oro hoy y bendigo cada casa, Señor, y personas que están en momentos de salud física no tan saludable ahora. Yo declaro salud divina sobre ellos. Señor, declaro que por la llaga de Jesús cada cuerpo es sano y vuelve al estado original ahora, como tú nos has creado, sanos por tu palabra, sanos por tu palabra. Señor, gracias, porque la obra de la cruz proporcionó salud divina para todo nuestro cuerpo. Padre, yo declaro ahora matrimonios, familias, siendo hombres y mujeres que crecen en el cuidado interno, donde la expresión sea el resultado del trabajo que estamos haciendo semana a semana, del cuidado profundo del corazón. Padre, yo oro por cada familia, bendigo cada hogar y declaro gracia y paz siendo aumentada en el día a día. Señor, y declaro ambientes, estándar de vida, de gratitud permanente en nuestro corazón y en nuestra boca y en nuestras acciones diarias. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Amada familia, gracias. Gracias por disponer tu corazón hoy. Gracias por estar atento. Gracias por reunir tu casa, tu familia y gente quizás ha venido también para disfrutar del ambiente de tu hogar. Gracias por estar ahí, porque somos familia. Gracias por la temporada que nos está Dios permitiendo vivir, porque vamos a crecer, vamos a entender más todo lo que es el diseño del Padre sobre nuestra casa y vamos a avanzar agresivamente para ver la manifestación de los hijos de paz, los hijos de luz hacia el mundo. Les bendigo, que tengan una excelente semana. Oh, Johanna, tenemos la bendición de tener a Johanna. Vení, Johanna, una bendición. Qué bueno tenerla, ahora la va a disfrutar, la va a disfrutar. Ella sabe mejor que yo, le puedo asegurar. Así que les bendigo a todos, gracias por estar y estemos atentos a lo que Johanna va a decirnos ahora. ¿Ok? Gracias. Gracias, apóstol. Bueno, la verdad sí que es difícil poder dar anuncios después de una predicación como esta y como la que se nos está impartiendo cada domingo, ¿no? Entonces, yo pude escribir una frase que dijo que me llegó un montón, y es que cómo usemos nuestras palabras es un reflejo del trabajo que estamos haciendo internamente. Y la verdad yo quiero ser hallada fiel, entonces voy a estar más pendiente de cómo utilizo mis palabras, sobre todo en casa.
Vale, gracias otra vez, Apóstol, por esta palabra. Y vale, pasamos a nuestro tiempo de generosidad. Como bien saben los de la casa, tenemos siempre habilitado nuestro espacio para que podamos ser generosos. Y a continuación verán una placa en la que podrán ver un QR para que puedan seguir comprometidos para que todo pueda avanzar. Recordamos también el versículo de la semana, es Filipenses 4, del 6 al 7. Saludamos a todos los que nos están acompañando, a los de la casa y también a los nuevos. Damos la bienvenida a los que nos estén visitando por primera vez. Yo no los veo acá, no tengo mi Zoom encendido, pero si pueden levantar la mano los que están por primera vez, por segunda vez, reunidos con nosotros para que la casa los pueda conocer, para que los vean. Y también agradecerles por estar ahí. También para ustedes, ¿vale?, que son nuevos, que todavía no saben cómo nos movemos, tenemos un QR también para ustedes y una web en donde pueden ingresar ahí mismo y dejar sus datos para que podamos comunicarnos con ustedes si así lo desean, y también para que puedan poner alguna petición que tengan y que ustedes crean y consideren que podemos acompañarlos como familia. También pasamos, bueno, el domingo que viene vamos a estar otra vez por Zoom, por este mismo medio, vamos a estar enviando el link. Y también a los de la casa recordarles de invitar a personas nuevas, a otras familias, para que pasen este tiempo con ustedes y para que puedan también ellos escuchar una palabra de fe y una palabra de ánimo. Bueno, se viene la PET Europa y recordarles que es en Manchester, ¿sí? Es el día 12, 13 y 14 de junio. Estamos muy expectantes y emocionados por lo que vamos a vivir en ese tiempo. Y como casa trabajamos para poder estar, ¿sí? Ya hay mucha gente que yo estoy en el WhatsApp de este viaje que vamos a hacer y estoy viendo que hay mucha gente que ya tiene sus vuelos comprados, el sitio donde van a estar, y todavía hay más lugar para que ustedes se puedan comprar sus billetes y puedan ir, ¿vale? Si estás interesado y querés ser parte de este viaje, te invitamos a sumarte al grupo de WhatsApp, que también lo van a poner en pantalla. Déjenme ver, que no me quiero olvidar nada. Vale, el QR o pídanselo a su grupo, a su responsable de grupo de vida, para que puedan acceder a ese chat, ¿sí? Acuérdense que las entradas, aunque no vayan, también están disponibles online para que puedan presenciar ese tiempo, ¿vale? Recuerden ser parte también de sus grupos de vida. Lo hacemos una vez a la semana, así que yo creo que como no nos podemos ver los domingos, ese es nuestro lugarcito para poder comer, para poder estar todos juntos. Así que, bueno, darle prioridad e importancia y poder asistir a los grupos de vida. Recuerden ser parte también del canal de WhatsApp de IAM. Tienen el QR también para escanearlo si todavía no son partícipes. Recuerden que ahí vamos a estar poniendo todas las noticias, todas las novedades para que estemos al tanto. Te animamos a participar del plan bíblico de lectura que estamos haciendo. Vamos como por el 100 y pico, 160 me parece, si no mal recuerdo. Y felicitarlos a todos. Yo soy una de las que lee todas las cosas que van escribiendo en el plan de lectura. Y a quien no veo, yo le voy a decir, ay, ya no te veo escribiendo. Entonces, yo voy a estar mirando, ¿vale? Si les llega un mensajito mío es por eso. Felicidades, bueno, a todos los que están permaneciendo y construyendo en este hermoso hábito de leer las Escrituras. Y recuerden, por último, que somos casa, somos iglesia y somos familia. Saludos.